Muy buenos días, chicos. El día de hoy continuamos entonces con todo el tema de la literatura en la conquista y en la colonia. La clase pasada pues nos contextualizó un poquito en qué fue la conquista, qué fue la colonia. Hoy empezamos entonces a hablar de dos temitas muy corticos. Como primera medida vamos a hablar de Cristóbal Colón como escritor del Nuevo Mundo, como el primer escritor que hubo del Nuevo Mundo. Ya ahorita les cuento por qué. Y luego vamos a hablar acerca de los cronistas del Nuevo Mundo o cronistas de Indias, como se les llamaba, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de Cristóbal Colón, primer escritor del Nuevo Mundo. Bueno, resulta que Cristóbal Colón, ¿cierto? Es el que, por decirlo así, descubre la existencia de estas tierras después de un largo viaje que emprendió, ¿cierto? Eh, y como tal, pues digamos que él fue el primer escritor de este continente. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón, cuando llegó acá, él hizo una especie de cartas, hizo un diario e hizo unas cartas, los cuales él se los iba a enviar a los reyes, donde le describía cómo eran las tierras, cómo eran los indios y demás. Entonces digamos que él fue el primero que escribió sobre estas tierras, ¿cierto? Entonces por eso se llama que fue el primer escritor del Nuevo Mundo, porque él fue el primero que escribió sobre estas tierras, ¿listo? De hecho, miren, acá dice Cristóbal Colón, quien manifestó su asombro ante la belleza de las nuevas tierras y sus pobladores, y además vendió a Europa la idea de un continente puro. Es verdad, Cristóbal Colón, a través de su diario y de sus cartas, pues él decía que esta tierra era una tierra, la tierra prometida, mejor dicho, era la tierra de Adán y Eva, pues porque como los indígenas andaban, por decirlo así, en taparrabos y demás, entonces él decía que era una tierra muy bella y muy noble, muy pura. Entonces vamos a ver un poquito acerca de lo que hizo Cristóbal Colón. Entonces, lo primero que hizo Cristóbal Colón fue a través de su diario, él planteó América como este nuevo continente como un paraíso bíblico. Pues todos sabemos que en la Biblia hay una historia que es la historia de Adán y Eva, donde se habla del Edén, que el Edén es como la tierra, el paraíso bíblico, ¿cierto? Donde no faltaba nada, donde los humanos andaban en su estado natural y demás. Entonces Cristóbal Colón en su diario de a bordo, ¿cierto? Que lo escribe por ahí en 1492, así como en la Carta del Descubrimiento, que se escribe en 1493, describe bueno, las Indias, porque él le llamaba a este lugar las Indias, porque él no supo que esto era un continente nuevo, sino hasta mucho después. Bueno, él describe las Indias como el nuevo paraíso de Adán y Eva, sin serpiente pecadora, es decir, él decía, esta vaina es el paraíso de Adán y Eva, solo que aquí no hay pecado, la gente es pura. Bueno, otra cosa acerca de esto. Entonces, Colón era católico y temía a la iglesia contrarreformista que instauró la Inquisición contra los herejes en 1478. Pues sí, Cristóbal Colón era católico, entonces obviamente la mayoría de las cosas que él viera las iba a asimilar pues con la religión y con Dios, ¿cierto? Y todo lo que él viera pues sería obra y creación de Dios. Bueno, él describe a la naturaleza de América como intocada, lo que aparece en el relato sobre el paraíso o el Edén. Bueno, entonces él dice que es intocada porque, pues efectivamente, no hay mano del hombre, ¿cierto? Multitudinaria que haya hecho ciudades y demás, no. Se encuentra en la naturaleza en estado puro, ¿cierto? Escasamente por ahí habrán las chozas de los indígenas y demás, pero es una naturaleza que ha sido intocada, que no ha sido explorada. ¿Listo? Bueno, para Colón el Nuevo Mundo, recién descubierto era la utopía que Europa nunca pudo ser. Entonces, según Colón decía él que esto era una utopía, ¿sí? Que estas tierras eran lo que la Biblia, digamos, lo que Dios proponía del ser humano, algo que Europa nunca pudo alcanzar a hacer, ¿cierto? Eso planteó Cristóbal Colón sobre América como un nuevo continente, como el paraíso bíblico, ¿cierto? Bueno, bueno, y pensaba que estas tierras eran ideales para expandir la riqueza económica del Imperio Español, que esto de hecho sí lo hicieron. Efectivamente, él decía, estas tierras van a ser declaradas en España y tenemos que expandir la riqueza de nuestro imperio. Y efectivamente eso fue lo que se hizo años después. Ahora bien, otra cosa que hizo Cristóbal Colón fue resaltar como el papel de los indígenas. Ellos les llamaban indios porque pensaban que era de la India, ¿listo? Entonces dice, indios y la bondad humana original. Entonces, como sabíamos, pues para Colón este nuevo continente era el paraíso, ¿cierto?
Para él, los indios eran la representación de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque eran ingenuos, ¿cierto? Porque eran dóciles, es decir, calmados, y porque eran generosos. Entonces él decía, no, ellos son Adán y Eva, ellos no conocen el mal. De hecho, mira, acá lo recalcaba, no los movían intereses económicos ni odiaban la religión del invasor. Es verdad, a los indígenas no les interesaba el tema económico porque para ellos la economía no se movía así. Y mucho menos iban a odiar la religión de alguien que ni conocía, ¿cierto? Además, pues los indios se mostraban receptivos y aceptaban con asombro la cultura del recién llegado, es decir, que los indígenas se daban como a la interacción, ¿cierto? Y apreciaban todo lo que los españoles trajeron, es básicamente lo que dice. Y a lo último dice, bueno, no tenían noción del valor del oro y vivían del trueque, ¿cierto? Es decir, una forma económica más pura, no había una noción de la economía del dinero, sino que la economía se movía a través del intercambio. Si yo tenía yucas, yo le cambio por papas, y todas estas cosas para Colón eran pureza, por decirlo así, nobleza, ¿cierto? Bondad, porque eran, pues para ellos, una raza pura, en su estado puro. Eso es, pues, lo que le representa a Cristóbal Colón como escritor del Nuevo Mundo. Bueno, vamos a tomar apuntes de esto. Entonces el título va a ser Cristóbal Colón, primer escritor del Nuevo Mundo. Y van a copiar estos dos esquemitas que ven acá: el nuevo continente como paraíso bíblico, indios y la bondad humana original. ¿Listo? Sin los dibujos, por favor, copian esto bien clarito, con buena ortografía. Esto solo lo tienen que mandar así, taller no hay, porque, bueno, al final de todo este ciclo de los escritores de la conquista y demás, pues se va a hacer quiz. Entonces solo vamos a tomar apuntes para repasar, pero que queden bien claros, con buena ortografía, porque solo estoy calificando. Entonces, esto lo encuentran en la página 82 de su libro para que lo copien. Recuerden título y copian ese cuadrito. ¿Listo, muchachos? Por último, de esa página, en la página 82 y 83, hay dos fragmentos. Uno se llama La Hispaniola, o La Española, y la otra se llama Jueves 11 de octubre, que es uno de los diarios de viaje de Colón. Entonces los leen para que vean cómo escribía Cristóbal Colón. ¿Listo? Estas dos cosas las escribió Cristóbal Colón para que lo lean. ¿Listo? Ya, bueno, para complementar nuestro tema, vamos a empezar a hablar de los cronistas del Nuevo Mundo. Pues después de la llegada de Cristóbal Colón, ¿cierto? Ya los españoles dijeron, listo, esta tierra es de nosotros, tenemos es que empezar a conquistarla y a colonizarla, es decir, a crear ciudades y demás. Entonces, bueno, los españoles mandaron, como por decirlo así, a varios investigadores expedicionarios, ¿cierto? A que realizaran esta tarea. Pero asimismo, los reyes de España dijeron a sí mismos, como, oiga, tenemos que enviar a estos, pero también tenemos que enviar personas que nos reporten qué está sucediendo, qué pasa allá, qué hay en las sociedades, cómo es la gente, qué hay de raro, qué hay de curiosidades. Es decir, que les contaran como todo el panorama a los reyes. Entonces, decretaron a unas personas, a unos escritores que se iban a encargar, en la mayoría sacerdotes, que se iban a encargar de reportar a esto. A ellos se les llamó los cronistas. Entonces, los cronistas de la conquista y la colonia. Entonces, estas personas acompañaban las expediciones de soldados y demás, y ellos iban escribiendo todo lo que veían y todo lo que pasaba. Estos cronistas aparecen entre el siglo XVI al siglo XVIII, es decir, entre el año 1500 al año 1700. ¿Listo, chicos? Esta es como la época en la que se da la época de los cronistas, son 200 años, y su trabajo, pues acá está, retrataron la sociedad describiendo sus peculiaridades y costumbres. Ese era el trabajo de los cronistas, pues. Ellos tenían que decir cómo eran las culturas indígenas, cómo vivían, cómo fueron vencidos. Tenían que contar qué hacían los españoles, tenían que contar qué ciudades hacían, cómo evangelizaban a las personas, bueno, y demás. Entonces vamos a ver un poquito acerca de los cronistas de Indias y la sociedad naciente. ¿Listo? Algunas características. Entonces, características de estos cronistas de Indias. Bueno, por un lado, describen las culturas indígenas y las formas en las que fueron vencidas. El trabajo del cronista era contar cómo era esa cultura de los indígenas, cómo vivían ellos, qué pensamientos tenían, qué formas de ver el mundo y qué cosmogonía tenían. Pero también contaban cómo eran derrotados por los valerosos guerreros españoles y demás, ¿cierto? La segunda característica es que, la sociedad colonial que retratan es excluyente, con el indígena y el negro, es machista y estamental.
pues así como ellos, los cronistas, describían cómo era la cultura de los indígenas, también mostraban cómo era la sociedad de las colonias, es decir, los españoles que se habían ido a vivir a estas tierras de América. Y esta sociedad de hecho era muy excluyente, era muy discriminaba mucho, era racista. ¿Por qué? Porque excluían a los indígenas, excluían a los negros, bueno, era una sociedad machista que no respetaba a la mujer y demás. Entonces, esto también fue retratado. Pero esto no era retratado como algo malo, sino como algo normal, ¿cierto? Algo que hacía todo el mundo. Que pues hoy en día sabemos que eso no está bien, que eso está mal, pero bueno. Otra característica, bueno, narran cómo se inicia una nueva forma de organización social en América, al relacionarse indios y negros esclavos con conquistadores, aristócratas, virreyes y cortesanos, sacerdotes, arzobispos y criollos, descendientes de los europeos nacidos en América. Entonces, sí, efectivamente, los cronistas muestran cómo se van formando estas sociedades, ¿cierto? Cómo se da una organización social, cómo aparecen clases sociales. Entonces están los aristócratas, que son los virreyes, los cortesanos, luego siguen los sacerdotes, los arzobispos, luego están los criollos, que son los hijos de españoles que nacieron en América, y luego siguen ahí sí los mestizos, los indios, los negros. Entonces hay unas clases sociales y estos cronistas las dejan en entrevisto. Otra característica, bueno, es que en las crónicas se evidencia que estas sociedades no son copias de España peninsular, sino de una cultura original, mestiza y rica en sorpresas. Claro, en las crónicas se muestra que efectivamente sí hay como una cultura española no que nos influye, sino que se les obliga a las personas a adoptar. Porque, digamos, por ejemplo, a los indígenas les tocó volverse católicos y aprender a hablar el español, o si no los mataban. Entonces, esto se empieza a mezclar. ¿Por qué? Porque se empieza a mezclar la cultura española con la de los indígenas y la de los esclavos. Entonces se da como nacimiento de una nueva cultura, una cultura original, mestiza, y pues, que es muy amplia, ¿cierto? Bueno, hablando de cronistas de Indias, hay dos que son muy reconocidos, que están Bernal Díaz del Castillo y Antonio Pigafetta. Bueno, Bernal Díaz del Castillo fue aquel que se encargó, fue un soldado de Hernán Cortés, que se encargó de hacer todo el retrato de lo que era México en esta época de la colonia. Entonces, aquí vemos algunas características, ¿verdad? Fue soldado de Hernán Cortés y testigo de la campaña que doblegó a los aztecas. Entonces, él estuvo durante todo el proceso de invasión al Imperio Azteca. Díaz del Castillo escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces, es un friso extraordinario del México conquistado. En este texto, pues él contaba la supuesta verdadera historia de cómo fue la conquista de la Nueva España o el Nuevo Mundo, ¿cierto? Además, bueno, fue un buen observador, tuvo la capacidad de transmitir su asombro ante la gran cultura y de describirla con detalle. Y por otro lado está Antonio Pigafetta, le llamaban el soñador. Antonio Pigafetta fue un geógrafo y un astrónomo italiano. Escribió un libro que se llama Primer viaje en torno al globo, que lo escribió en 1536, y cuenta cómo sobrevivió él a toda esa dramática travesía en el barco que él venía, pues duró 3 años en llegar a América, imagínense. Entonces él tuvo que vivir toda una travesía muy tenaz. Aparte, pues bueno, él conoció Brasil, conoció las Filipinas en 1520 y el sur de Argentina también lo conoció, que es la Patagonia. Aparte, pues también fue un tipo fantasioso, fue atraído por lo extraño del Nuevo Mundo, ¿listo? Estas son como algunas características de estos cronistas de Indias y demás. Esto era todo por hoy, chicos, pues vamos a tomar apuntes. El título va a ser Los cronistas del Nuevo Mundo, por favor. Y copiamos este esquemita, eso lo encuentran en la página 84. Este esquemita con las 4 características, ¿listo? Eso es lo que tienen que hacer, nada más. Bueno, aparte, eso es de la página 84. En la página 85 van a encontrar que 2 fragmentos, uno se llama ¿Cómo descubrimos la provincia de Yucatán? Y otro fragmento que se llama Libro 1, veanlos acá. Por favor los leen, uno es de Bernal Díaz del Castillo y otro es de Antonio Pigafetta. Son fragmenticos que muestran cómo escribían los cronistas de Indias. Los leemos por favor para saber cómo era la escritura de los cronistas. Chicos, eso es todo por hoy. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, recuerden que pueden llamarme, pueden escribirme. Que estén muy bien, que pasen un feliz día.